Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es donde estamos esta tarde. ¿Se acuerdan de qué se trata este libro de Hebreos? Hebreos se trata de un autor que ama a los hebreos son los judíos, y él no quiere que abandonen a Cristo. Están siendo perseguidos, están siendo atacados en el primer siglo en Israel, y mucha gente no los quiere. Y la tentación que tienen esos cristianos es abandonar a Cristo, regresar al templo, regresar a los sacrificios. Y él no quiere que eso ocurra, porque abandonar a Cristo te deja sin sacrificio por tus pecados, te mueres en tus pecados y te vas al infierno. Entonces él les escribe: no le abandonen. Le escribe a los que están a punto de entregar sus vidas a Cristo: tomen el paso final. No hay otro modo de ser salvo aparte de confiar en Jesús, arrepentirte y poner tu vida en sus manos. Entonces ese es el impulso de este libro. Y en el capítulo 11, su estrategia para ayudar a personas a no abandonar a Cristo es enseñarles lo que es la fe, enseñarles cómo ejercer fe. La fe es el motor que impulsa la vida cristiana. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, el autor dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es una certeza que tú tienes en tu corazón, que lo que Dios dice es verdad, que se va a cumplir. Y la convicción de lo que no se ve es una convicción que también tienes junto con esa certeza, que te mueve a actuar, a reaccionar, a no quedarte sentado de brazos cruzados, pero a obedecer a Dios. Y el que no actúa después de lo que escucha, la palabra de Dios dice que no tiene fe. Y en Hebreos 11:6, que ya también hemos estudiado, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mi deseo es muy similar al de él. Yo quiero ver que nosotros podamos ejercer fe en muchas áreas de nuestras vidas. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Y que esa sea la motivación número uno, hermanos, por la cual nosotros existimos. Porque yo puedo predicar un mensaje que nos ayuda a ejercer fe para ayudarnos a nosotros mismos. Y eso está bien hasta un punto. Pero tenemos un objetivo más grande que está bien. Y es agradar a Dios. Y en Hebreos 11:6 nos dice que para agradar a nuestro Dios, quien es tan misericordioso y tan bueno con nosotros, necesitamos aprender a ejercer fe. Y en el capítulo 11 hemos visto que hay muchas variaciones, muchos ángulos que necesitamos aprender para vivir como hombres y mujeres de fe. Y en el pasaje de hoy, 23 al 29, y ese también es el título del mensaje, vamos a ver la fe de Moisés. La fe de Moisés. ¿Qué dinámica tenía la fe de Moisés que era distinta, que podemos nosotros aprender para ayudarnos a ser hombres y mujeres de fe? Esa pregunta espero contestarla antes que terminemos el estudio. Miren por favor el versículo 23. Hebreos 11:23, para comenzar. Dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Vamos a parar ahí porque no creo que vamos a llegar a los últimos 2 versículos. Quiero que vean un patrón que hay en estos versículos que acabamos de leer. ¿Okay? Si tú puedes ver este patrón, te vas a dar cuenta
lo que está siendo enfatizado en este pasaje. En el versículo 23 nos dice que los padres de Moisés hicieron una elección, una decisión que fue que esconderlo a él. ¿Okay? En los versículos 24 al 26 vimos que Moisés también hizo una elección, una selección, ya siendo de edad, de rehusar ser llamado el hijo de la hija del faraón. En el versículo 27 también vemos que Moisés hizo una elección de abandonar Egipto. En el versículo 28 vemos que Moisés hizo una elección, a decision, a choice, de guardar la Pascua. ¿Okay? Y en el 29, yo sé que no hemos leído el 28, 29, pero nada más quiero que veamos el patrón. Él hizo una elección, una decisión de pasar por el Mar Rojo como en tierra seca. ¿Okay? Entonces, el énfasis de este pasaje parece ser que el escritor de Hebreos quiere que las personas que están leyendo este pasaje entiendan que ser hombres y mujeres de fe no es un concepto místico, no es un logro que solamente lo pueden lograr los élites, los super espirituales. El ser un hombre y una mujer de fe se trata de simples elecciones que una persona hace. ¿Okay? Y lo que me convenció que este pasaje se trataba de las elecciones, of the choices that you make, es en el versículo 24 al 26, porque nos dice que en el 24 que cuando Moisés ya era grande, él tomó esta decisión, y él tomó esta decisión. Entonces el pasaje parece enfatizar las decisiones, las elecciones que nosotros, que los están escuchando el libro de Hebreos, podemos hacer para demostrar que somos hombres y mujeres de fe. Entonces yo les quiero proponer algo. En un momento les quiero proponer algo. Ahí está. Tener una fe que agrada a Dios se reduce a tomar decisiones o elecciones simples. Es todo. No es una cosa inalcanzable. No es una cosa del otro mundo. Ser un hombre y una mujer que agrada a Dios, porque eso es lo que queremos, agradar a Dios. No estamos en esto solamente por lo que nos beneficia a nosotros. Si queremos agradar a Dios, no es complicado, simplemente seamos personas que tomamos decisiones, elecciones simples, bíblicas, basadas en su palabra, pero simples. ¿Okay? Piensa de las veces que Dios te ha bendecido. Probablemente esa bendición ha venido como resultado de elecciones bíblicas o seguir consejos bíblicos. Y piensa en las veces que no has sido bendecido, que sientes frustrado, probablemente es porque has puesto a un lado esos consejos o esos principios bíblicos. Entonces lo que vamos a hacer hoy es vamos a ver algunas de las elecciones, decisiones que tomó Moisés, que tomaron sus padres, que para Dios le agradó, o si no, no estuvieran aquí en la Biblia, y con esas elecciones nos vamos a edificar para reconocer que solamente se trata de hacer simples decisiones, pero que esas decisiones tienen que ser dirigidas por nuestro Señor. ¿Okay? Miren por favor el versículo 23. Primero vamos a hablar de los padres de Moisés. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Cuáles son los nombres de los padres de Moisés? Amram y Jocabed. Eso lo puedes encontrar en Éxodo 6:20. Y no está escrito aquí, pero queremos dar buenas referencias, obviamente. Y cuando Moisés nació, existía un decreto, una ley del rey de Egipto, del faraón, y esto es lo que decía, y esto se los voy a leer de Éxodo 1:22. El faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Entonces Moisés nació
en un tiempo donde los niños varones estaban siendo arrojados al río Nilo. Pero los padres de Moisés escogieron arriesgar sus propias vidas, arriesgar la vida del bebé, incluso de su hermana, y no tirar a ese niño, que todavía su nombre no era Moisés, al río, y no permitir a nadie más que lo hagan. Lo escondieron por 3 meses, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo escondieron? ¿Qué es lo que les dio esa fe para no temer el edicto del rey? Y lo que nos dice aquí el versículo 23, dice que lo vieron niño hermoso. Todos los padres ven a sus niños hermosos, obviamente, pero esa palabra hermoso es fuera del ordinario. Entonces ellos vieron a su hijo Moisés y dijeron, no, este niño está no solamente hermoso, pero está hermoso fuera de lo ordinario. Entonces eso ellos lo interpretaron como si Dios les estaba diciendo que Dios iba a hacer algo especial con ese niño. Y es esa fe que surge en sus mentes, en sus corazones, de ver la hermosura de ese niño, es lo que los causó a esconder a ese bebé por 3 meses. Entonces, si tú has leído la historia, cuando ya no lo podían esconder, esto está en Éxodo capítulo 2, lo que hacen es lo ponen en una canastita y lo mandan flotando por el río, y la hermana Miriam va atrás de la canasta, y la hija del faraón lo saca, y la hermanita dice, ¿quieres que encuentre una mujer hebrea para que le dé de comer? Entonces ella va, busca a su propia mamá de Moisés, y su mamá es la que lo atiende, le da de comer, y está en su vida. No sabemos por cuánto tiempo, pero ahí nos podemos dar cuenta que ahí es donde Moisés recibió la instrucción de las historias de Dios, el pueblo hebreo, y que él era un hijo de esclavos hebreos. Y lo que podemos ver de ese evento es que la creencia que los padres tenían, que algo especial tenía este niño, por simplemente mirar la hermosura de ese niño, fue una simple decisión tan pequeña, poner al hijo en la canasta y empujarlo, que transformó el curso de los eventos del mundo. No solamente preservó la vida de Moisés, pero preservó la vida de todo el pueblo hebreo. Fue el primer evento en una serie de eventos que resultó en la liberación de 2 millones de almas de la esclavitud en Egipto. Encima de eso, lo que ellos hicieron, se hizo una inspiración en la vida de Moisés, y causó que Moisés también sea un hombre de fe, porque la vida espiritual de tus padres muchas veces es lo que nosotros adoptamos. Y todo comienza con 2 simples personas que creen, Dios está diciéndonos algo, este bebé está muy bello para que Dios no lo quiera usar. Entonces el punto número 1 en el mensaje de hoy, si lo puedes poner, la simple elección, the simple choice, la simple elección de actuar según lo que tú crees que Dios te está mostrando, demuestra fe y agrada a Dios. Si tú sabes que Dios te está mostrando algo, ve a trabajar aquí, o deja de trabajar aquí, o haz esto, haz el otro. Si tú tomas esa simple decisión, como la canastita, entonces eso pone tu vida en camino a ser una persona que demuestra fe y que agrada a Dios. Entonces esto es algo importante, y quiero aprender de los padres de Moisés y hacerme la pregunta, ¿hay algo que Dios está poniendo enfrente de mí? ¿Hay algo que Dios está poniendo enfrente de ti, que si tú simplemente lo haces, algo tan simple, una simple elección, a simple choice, va a demostrar que tú crees en Dios, que tú quieres honrar a Dios, y va a lograr algo que quizás tú no pensabas iba a ser posible? Y eso es importante a veces tomar esas decisiones simples,
que otras personas, porque solamente Amram y Jocabed estaban tomando esa decisión, todo el resto del mundo estaba tirando a sus hijos al Nilo porque no querían perder toda la familia, pero a veces la fe requiere que tú actes a solas, ¿verdad? Y quizás Dios te ha mostrado, quiero que hagas esto, quiero que hagas algo bueno para su gloria. No tengas temor, no tengas temor y no temas a los que se paren enfrente de ti, porque esa simple elección de actuar según lo que tú crees que Dios está diciendo, Dios está mostrando, es lo que va a demostrar fe y agradar a tu Dios, ¿ok? ¿Y qué tal si tú no tienes? Pero Peter, yo no tengo nada que Dios me está diciendo que haga o que no haga o que busque o que persiga. Pues entonces pasa tiempo con Dios todos los días en su palabra y en la oración, y Él te va a mostrar. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida de fe, no de inacción. Entonces estoy seguro que Dios te va a mostrar, que te va a animar, que te va a dirigir. Miremos el próximo versículo 24. Dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, tomó una decisión, ¿verdad? ¿Cuál fue su decisión? ¿Cuál fue su elección? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esta es una tremenda verdad, hermanos. Una tremenda verdad que puede edificar mucho a nuestras vidas. Obviamente Moisés, si su madre lo está criando en cierta manera, entonces él está escuchando en su niñez que él es hebreo, que es hijo de hebreos, esclavos, que no es en realidad el hijo de la hija de Faraón. Él está entendiendo acerca de que los hebreos son el pueblo escogido de Dios y que sus padres, los patriarcas, eran Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, conforme él es entrenado en la fe de los hebreos, llega a cierta edad. Y como los padres tomaron una simple decisión, él toma una simple decisión y él rehúsa, él dice, no thank you, ser llamado el hijo de la hija del Faraón. Y en vez, él escoge sufrir con el pueblo hebreo, vivir en esclavitud. Él rechazó vivir el estilo de vida de los egipcios. ¿Por qué? Porque contenía algo que él no quería. Y lo puedes ver ahí en el versículo 24. Contenía ese estilo de vida egipcio, los deleites temporales del pecado. Él no quería vivir en el pecado, ¿verdad? Entonces imagínate todo lo que Moisés tenía acceso. Él tenía acceso de servidores, sirvientes, esperando en su cada deseo. Él probablemente tenía acceso a todo tipo de celebraciones y fiestas llenas de vino y delicias e inmoralidad. Probablemente tenía acceso a cualquier mujer que él quería, a todos los lujos de la vida egipcia, a ropa y caballos y carros y todos los juguetes de adultos que los egipcios le podían ofrecer. Todo lo que el mundo egipcio idólatra le ofrecía era para que simplemente lo reciba. Pero él elige rechazar todo eso, porque son deleites temporales del pasado. Fíjese que Dios no es deshonesto con nosotros. Él nos dice, sí, el pecado tiene deleites. Son temporales, pero son deleites. Pero no hay futuro en esos deleites. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Moisés toma esta decisión? Si él tiene todo a su disponibilidad. Y esto es tremendo. La respuesta está en el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas que el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo, y eso es lo que le hizo que estime eso más que los tesoros de... ¿Qué es el vituperio de Cristo? La palabra vituperio habla de insultos, burlas, críticas. ¿Ok? El diccionario Vine dice que el vituperio de Cristo en este pasaje
significa el oprobio de Cristo, el escarnio y la burla que Cristo soportó y que sus fieles seguidores aún soportan. Entonces tú dices, wait a minute, ¿cómo es que Moisés va a sufrir el oprobio, el rechazo, la burla de Cristo si Cristo todavía no ha nacido? Si Cristo todavía no ha sido totalmente revelado. Y tenemos que entender que Moisés aprendió que no solamente los hebreos eran el pueblo escogido de Dios, pero que había ciertas promesas que Dios le hizo a su pueblo hebreo. Por ejemplo, si tú lees Génesis, y esto lo sabían por tradición oral, porque todavía no había sido escrito, pero los hebreos sabían que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Dios les hizo una promesa, y esa promesa es que una semilla de la mujer iba a destruir las obras de Satanás. Moisés sabía eso. Moisés también sabía por tradición oral que Abraham había recibido una promesa que en su semilla también iba a haber un descendiente que iba a bendecir todas las familias de la tierra. Entonces tenemos que reconocer que los hebreos piadosos sabían que en su linaje un día iba a venir una semilla, un Salvador, un Mesías, y que ellos eran parte del plan de redención de este mundo. Entonces Moisés, sabiendo eso, sabía que él era parte de ese plan de la venida del Cristo, que no lo sabía en su totalidad, pero lo sabía y estaba dispuesto a sufrir para continuar a ser parte de la venida del Mesías. Entonces el diccionario Vine dice que tal reproche, tal rechazo por Cristo, que en realidad es por Cristo, porque Cristo era futuro, fue una riqueza para Moisés, mucho mayor que cualquier cosa que Egipto y su realeza podían proporcionarle. ¡Qué lección para los creyentes de hoy! Entonces, para Moisés era más tesoro, más bendición, más cosas ser deseada, ser insultado, ser rechazado como hebreo, como judío, por el simple hecho que él era parte del pueblo de Dios y del plan de redención que incluía a Cristo. Eso era lo más importante en su vida. Entonces, aquí podemos apreciar el segundo punto. Ya vimos que el primero es que una simple elección de actuar según lo que Dios está mostrando demuestra que tienes fe y agrada a Dios. Y número dos, si puedes poner el número dos, la simple elección de rechazar los placeres del mundo y abrazar los sufrimientos de Cristo demuestra la fe y agrada a Dios. Si yo simplemente rechazo los deleites temporales de este mundo y abrazo el sufrimiento, Señor, yo estoy dispuesto, a mí no me importa el vino o esos deleites pecaminosos. Yo quiero a Cristo, yo quiero su rechazo, su propio, que sea parte de mi vida. Entonces, eso es mucho más precioso que cualquier otra cosa que podemos querer en este mundo, porque todas esas cosas del mundo son pasajeras. Entonces, eso es lo que escogió Moisés. Eso fue lo que escogió. Entonces, ahora, ¿qué tal usted, hermano, hermana, amigo, amiga? Nosotros vivimos en el 2023. Ya no tenemos que recibir de tradición oral y reconocer que hay un Cristo, que hay un Salvador y que somos como nación parte de un plan redentor. Tenemos toda la Biblia. Ya Cristo ha venido y ya Cristo nos ha hablado directamente que quiere que abandonemos nuestro pecado, nuestra propia agenda, que lo amemos a Él supremamente y que tomemos nuestra cruz y salgamos de aquí predicando el Evangelio. Ella nos ha mostrado eso. En Marcos capítulo 8, Jesús dice que llamó a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Entonces, yo me pregunto, si tú ves el rechazo, el oprobio, el odio que va a venir sobre tu vida, si tú la vives de esa manera, como la más rica, el más rico tesoro que tú puedes tener en este mundo. Porque Moisés así lo vio. Y yo te aseguro que
cualquier cosa que te hagan o que digan acerca de ti negativo, simplemente porque eres un cristiano, simplemente porque predicas el Evangelio, es el privilegio más grande que tú puedes tener, que cualquier ser humano puede tener en este mundo. Simplemente que no escuchamos lo suficiente acerca de este concepto. Y Jesús lo dijo. Jesús dice, Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El Señor dice, qué bendición es cuando la gente te insulta y digan puras mentiras acerca de ti simplemente porque me sigues. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¡Qué bendición! Y esta es una bendición que ni somos nosotros dignos, hermanos. Entonces, si tú nunca lo has hecho, haz lo que dice el punto número 2. La simple elección de rechazar los placeres de este mundo y abrazar los sufrimientos. Los placeres de este mundo están pasando. Y vas a intercambiar los placeres temporarios que van a durar algunos años por los placeres en la eternidad, por escoger a Cristo. No tiene sentido y no tuvo sentido para Moisés. Entonces te quiero animar a que no permitas que los placeres, deleites de este mundo te sedujan, que te jalen, ¿verdad? Y si no eres cristiano, no permitas que los placeres pasajeros de este mundo te roben la bendición de ser hijo de Dios. Ven a Cristo, rechaza esa vieja vida, porque no quieres ir al infierno. Él te ama y Él pagó tu deuda para que no tengas que ir ahí. Sé un Moisés. Es una simple elección. Simplemente di no a los placeres pasajeros pecaminosos de este mundo y camina en pos de Jesús. Cuéntale a otras personas acerca de tu Salvador. Abraza los sufrimientos que vienen por comentárselo a otras personas y regocíjate en el privilegio y el tesoro que tienes de ser parte de ese plan de redención. En 2 Timoteo 1:8, escucha lo que Pablo le dijo a Timoteo, porque Timoteo tenía un poquito de vergüenza, ¿verdad? Predicar a Cristo. Y él dijo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su preso, sino, escuchen esto, participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Abraza las aflicciones. El Señor te va a dar poder para abrazar las aflicciones. No tengas vergüenza. Las aflicciones por el Evangelio, abrázalas, ¿verdad? Entonces, quiero animarte también. Si en algún momento tú has compartido el Evangelio con alguien para honrar a Dios, o si en algún momento tú has dado la espalda a los placeres de este mundo para honrar a Dios, o si últimamente has tomado algún paso que lo tomaste simplemente porque tú creías que iba a honrar a Dios, aunque a otras personas no les parecía, entonces tú actuaste en fe. Tu vida está agradando a Dios y te animo que continúes en ese camino, ¿verdad? Entonces, ese es el punto número 2. La simple elección de rechazar los placeres del mundo, como Moisés, abrazar los sufrimientos de Cristo, demuestra la fe y agrada a Dios. Y eso es lo más importante, porque todo lo demás es pasajero. Miremos el versículo 27, para mirar el tercer y último punto. Por la fe, hablando de Moisés, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, este versículo 27 es un poquito difícil de entenderlo, porque aquí dice que Moisés dejó a Egipto y no tenía temor de la ira del faraón. Pero si tú lees Éxodo capítulo 2, la historia de Moisés y el faraón y la ira del faraón, te das cuenta que
cuando el faraón estaba a punto de matarle, Moisés se fue corriendo en temor. Escuchen lo que dice Éxodo 2, 11 al 15. En aquellos días sucedió que ya crecido Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces Moisés, a sus 40 años, ya sabía que Dios tenía algo para su vida. Entonces él trata de tomar las cosas en sus propias manos y él ve que uno de sus hermanos hebreos está siendo golpeado y él mata al egipcio. Él piensa que está comenzando a liberar a su pueblo. Pero al día siguiente, 2 hebreos más, hermanos suyos, estaban peleando. Entonces le dijo al que estaba maltratando al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Eso no parece como lo que dice en Hebreos 11:27, que por la fe Moisés no teme al rey y se sostiene. Suena todo lo opuesto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, lo que tienes que reconocer es que Moisés regresa a Egipto por segunda vez, después que él ve a Dios en la zarza que no se consumía, y cuando Dios lo llamó a liberar al pueblo de Israel, él regresa, y esta vez regresa con una actitud diferente. Un pastor dijo: él regresó y le dio la espalda a Egipto y todo lo que representaba. Él fue con la intención de liberar al pueblo y a él no le importaba lo enojado que se iba a poner el faraón. Él entró en la presencia del faraón. Dice que Moisés y Aarón, Éxodo 5:1, entraron en la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Y les dijo lo que Dios quería, que dejen ir al pueblo. Entonces, esa segunda vez, eso es lo que está hablando Hebreos 11:27. Por la fe, Moisés dejó a Egipto, le dio la espalda a Egipto y no temía la ira del rey. Ahora la pregunta es: ¿cómo es que es posible que este hombre al principio está completamente asustado, se va corriendo, y ahora es totalmente diferente, está totalmente cambiado, está totalmente en control de sus emociones y no tiene ningún miedo y no tiene el Espíritu Santo morando adentro de él, porque estamos en una economía del Antiguo Testamento? Entonces, ¿cómo es que él pudo? Entonces el versículo 27 te lo dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo, ¿cómo? Como viendo al invisible. ¿Qué significa eso? Esto es tremendo, hermanos. ¿Ok? Moisés se sostuvo como viendo al invisible. La manera que la fe de Moisés se manifestó es que él respondió con fe a lo que Dios le estaba diciendo que haga, ¿verdad? Que entre. Y se sostuvo como si él estuviera haciendo todo lo que él estaba haciendo, como si el Dios invisible estuviera enfrente de él parado y él lo esté mirando. Esa es la manera que él se sostuvo. Él no tenía el Espíritu Santo morando en él, pero él decidió que él va a obedecer, y la única manera que él va a poder sostenerse y él va a poder cumplir una tarea tan difícil es que tiene que, igual como vio la zarza que no se consumía, la presencia de Dios, entonces él iba a vivir cada momento de su vida como si Dios estaba parado, aunque invisible, enfrente de sus ojos, y su mirada iba a estar en Dios. ¿Ok? Entonces, esto abre la puerta para un tercer punto, hermanos. ¿Ok? Esta es una manera que podemos nosotros ejercer fe, ser hombres y mujeres
de fe. Esta es una simple elección que podemos hacer y poder tener poder. Mira el número 3. La simple elección de mantener los ojos en aquel que es invisible nos ayuda a perseverar. La simple elección de decir, Dios está enfrente de mí, yo no puedo traicionarle, yo no puedo mirar este mal, yo no puedo desobedecerle, Él está aquí enfrente de mí, a mi lado. Esa conciencia es lo que le ayudó a Moisés a sostener. Y conforme yo leo las Escrituras, esto es algo súper importante. Esa es la manera que creyentes maduros piensan y cómo viven. El rey David, escuchen lo que dijo en el Salmo 139. Él dijo, si yo subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Entonces, una persona madura, una persona que quiere obedecer a Dios y poder enfrentar cualquier tipo de tentación, mantiene a Dios enfrente de sus ojos. Pablo dijo esto en 2 de Corintios 4:18. No ponemos nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es una tremenda verdad, hermanos, que quiero yo incorporar a mi vida de ahora en adelante cada día más. Y quiero recordarles de algo, un ejercicio, ¿verdad? Para ver cómo trabaja esto. En este momento, todos nosotros estamos asembleados en una iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo está presente con nosotros en una manera muy real y muy especial. En Apocalipsis 1, Juan dijo lo siguiente. Él dijo que en medio de los candeleros, y los candeleros son las iglesias, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve. Sus ojos, escuchen esto, eran como llama de fuego. ¿Qué significa eso? Eso significa que la mirada de nuestro Señor Jesús, cuando Él está entre su pueblo, escudriña y juzga y está mirando y evaluando nuestros corazones. Él sabe dónde estamos en este momento, si estamos recibiendo su palabra o si nuestro interés está en otros lugares, si estamos anhelando y apreciando servirle o si hay otras cosas más importantes. Él conoce la intención verdadera de nuestros corazones y Él sabe si lo estamos sirviendo por el beneficio que podemos servir o simplemente porque Él se merece ser servido y alabado y adorado. Y no digo estas cosas para hacernos asustados, pero para decir esto es importante y esta es la manera que debemos vivir en todo momento en su presencia. Y si haces esa simple elección de mantener tus ojos sobre Él, entonces vas a poder perseverar. Vas a poder perseverar, vas a poder enfrentar cualquier dificultad, y eso es lo que Moisés hizo. Y encima tenemos el Espíritu de Dios. Hay otras cosas que Moisés hizo en el 28 y en el 29, pero no la vamos a estudiar hasta la próxima semana, pero vamos a comenzar a concluir, ¿ok? Hemos estudiado hoy acerca de la fe de Moisés y que lo que surge en el pasaje es las elecciones, las decisiones que él hizo, que sus padres hicieron, y que cuando él fue grande, él tomó ese mismo estilo de vida, y que su fe fue un resultado de lo que él eligió en su vida hacer. Y les dije que si queremos tener una fe que agrada a Dios, una vida que demuestra que somos hombres y mujeres de fe, no tenemos que rompernos la cabeza, simplemente tenemos que día a día tomar
buenas elecciones. Make simple choices. Y quiero abrirles mi corazón, ¿ok? Y quiero comentarles que en la iglesia contemporánea americana, con mucha frecuencia, vivimos nuestras vidas cotidianas y hacemos elecciones, no de la misma manera que Moisés, pero muchas veces guiados por nuestro propio entendimiento. ¿Okay? Muchas veces hacemos decisiones, hacemos elecciones sin consultar al Señor, sin ser guiados por principios bíblicos. Y ese es un error. Y pídele a Dios y pidámosle a Dios que eso no sea verdad de nosotros. Que conforme hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, Colosenses 2:6, que también caminemos en Él, ¿verdad? Y muchas de nuestras batallas y frustraciones y peticiones no contestadas son directamente resultado de que muchas veces no caminamos en fe, caminamos de acuerdo a nuestro propio entendimiento. Y la razón que batallamos muchas veces es porque nuestra relación con la palabra de Dios no es fuerte. Muchos cristianos, esa es la única vez en la semana que van a leer la Biblia, ¿verdad? Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos en la palabra todos los días. Jesús dijo, Padre, santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la herramienta que Dios quiere para limpiar nuestras vidas. Entonces no puede ser algo limitado a los fines de semana, porque Dios espera que estemos creciendo, cambiando, haciéndonos más como Jesús, y es la relación con la palabra que va a lograr esto. Y es lo que Moisés también hacía. Él escuchaba lo que Dios le decía y lo ponía en práctica, y así tomaba sus decisiones. Jesús no quiere que sigamos iguales. Jesús no quiere que estemos haciendo los mismos pecados todos los días, o que estemos enojados, o que no perdonemos. Él quiere un pueblo santo, un pueblo obediente, celoso para buenas obras. Tito 2:14, no que se agraden a sí mismos. Entonces quiero animarte a ser un Moisés, a ser una persona que toma simples decisiones basadas en principios bíblicos, en la palabra de Dios, en consejos piadosos, y reconocer que todo cristiano tiene los mismos 24 horas del día para tomar buenas elecciones, y muchas veces invertimos más tiempo en las redes sociales que en las cosas de Dios. Y yo soy culpable de eso también, y necesitamos reconocer que Dios quiere ver cambios, ¿verdad? Y crecimiento en nuestras vidas, y que un día las ventanas para las elecciones buenas se van a cerrar. Entonces le ruego que comiences, que escojas, elijas cada día comenzar tu día en la palabra de Dios, en oración, para que tú hables con Dios, para que Dios hable contigo. Es una opción simple, ¿verdad? Pero que va a transformar tu vida si lo haces. Te animo a que estés aquí cada vez que las puertas están abiertas. Yo sé que tenemos responsabilidades y cansancio y trabajo, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dios quiere que estemos involucrados, que no dejemos de congregarnos, y que estemos compartiendo y animándonos y edificándonos los unos a los otros. Te animo a que escojas servir en la iglesia, ¿verdad? Escoge poner en práctica las cosas que Dios te está enseñando, y no ser solamente un escuchador, oidor de la palabra, pero un hacedor. Una anécdota que leí que tiene que ver con las elecciones simples. Dice, siembra una elección, cosecha una ¿qué? Una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Entonces todo comienza con nuestras elecciones, con cada decisión. Cada elección pone en marcha una serie de eventos que determinan tu futuro, tu carácter, tu destino. Entonces tenemos que escoger bien y
tener el temor de Dios para levantarnos cada día y decir, Señor, no quiero escoger mal, quiero hacer lo correcto. Y si no estamos, les prometo, hermanos, si yo no estoy en la palabra, aparte de solamente preparar estudios, mi vida espiritual es un caos. Yo no sé, mi esposa me hace una pregunta y yo ni sé qué responderle. ¿Por qué? Porque necesito la dirección de Dios en todo momento. Y finalmente, Dios espera que tú hagas estas elecciones por tus propias fuerzas, por tu cuenta. Definitivamente no. El Señor nos ha dejado su Espíritu Santo está ahí para dirigirnos. Él en todo momento te quiere dirigir, me quiere dirigir, pero muchas veces estamos no escuchándonos, estamos apoyándonos en nuestro propio entendimiento. Y si tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, tú tienes el Espíritu que anhela guiarte y dirigirte. Y si tú le escuchas, Él te va a hacer tu vida algo que demuestra que eres un hombre o una mujer de fe. Y si no conoces a Cristo, lo único que tienes que hacer es pedirle perdón, arrepentirte y confiar en Él como tu Señor y Salvador. Y decir, Señor, yo no quiero ser una típica persona que te busca solamente por los beneficios. Quiero entregarte mi vida. Quiero honrarte por quien tú eres y por la misericordia que has sido conmigo. Si tú eres una de esas personas que necesita ayuda o que necesita salvación, por favor pasa aquí después del servicio. Vamos a tener personas que pueden orar contigo. Hermano Gerardo, usted puede con su esposa pasar a orar con. Si tú necesitas oración, por favor pasa después del servicio. Padre, gracias te damos por la vida de Moisés, por la fe de Moisés, por esta enseñanza en que podemos ser hombres y mujeres de fe tomando simples decisiones que van a poner en movimiento una vida, un carácter que demuestra fe en ti, Señor. Gracias por recordarnos que sin fe es imposible agradarte. Y Padre, gracias por la cruz, gracias por Jesús, gracias que no estamos solos, gracias que no estamos bajo condenación, gracias que tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir una vida como la de Moisés, si simplemente aprovechamos y nos apoyamos en tu Espíritu Santo y nos alimentamos con tu palabra, Señor. Gracias por el gozo, gracias por la paz, gracias por la esperanza que tenemos y gracias por el amor que has derramado en nuestros corazones, que, Padre, es increíble que podemos amar de la manera que tú amas, Señor, a pesar de que muchas veces nosotros no tenemos ese amor en nosotros, Señor. Gracias por darnos y gracias por este día. Nos acercamos a ti y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar con esta alabanza al Señor. Bendito
Gloria a Dios.